Ok, muy bien. Entonces, para no alargar más aquí, muchas gracias por su presencia a todos ustedes y evidentemente nuestros coautores en este proyecto bonito que es el libro original del profesor Voll que tengo aquí en mi mano en alemán, el Grundkurs Strafprozessrecht, StPO, que fue traducido y eso fue la primera traducción por algunos colegas argentinos. Y la primera edición salió en Hammurabi, en Buenos Aires, y después tuvimos la idea, y eso es básicamente el proyecto, de hacer ediciones nacionales. Y lo que ustedes ven aquí en la mesa, y Rodolfo hizo una foto para ustedes, Ana, etcétera, y los mando por email, la foto de los libros que tenemos aquí, son ediciones nacionales con coautores o autores nacionales y de las cuales aquí están presentes dos españolas que son de los tres españolas que trabajan en el proyecto, Krista Madrid y Ana Beltrán, después de Argentina Pablo Larsen, después de Perú Juan Sánchez, Javier Llobet como USA de Costa Rica, USA, y Carlos Guillermo Castro de Colombia. Después tenemos Sem Sandoval, no sé, te vemos, Sem. Sam está ahí como parte chilena con un colega chileno, un profesor chileno que está enfermo y no podía participar. Y después tengo a mi lado Rodolfo de México, que es con su hermano, que está en México, hizo la edición mexicana. Entonces, la idea del proyecto es muy simple y yo creo que ya puedo pasar a Ana para explicar un poco. Ana, por favor. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias por su presencia. A continuación pasaré muy brevemente a compartir la pantalla para que vean lo que es bueno, en qué ha consistido el proyecto, ¿no? Se trata, como saben, quizás de a ver, presentación, es que quiero hacerlo para que lo vean ustedes en grande. Me imagino que sí que lo están viendo en grande. Sí, ¿Todos? sí, muy bien. De acuerdo. Pues se trata de hacer un comentario a esta obra y lo que las tres autoras españolas quisiéramos resaltar para que todos lo tengan en cuenta es que en nuestro caso es un material que está en abierto. Pertenece a la colección de Sapientia de la Universidad Jaume I. Y bueno, pues aquí tienen ustedes a su disposición para todos aquellos que estén interesados el enlace para acceder bueno, pues al manual. De manera que, bueno, pues en principio simplemente queríamos resaltar que pertenece a esta colección de la UGI, que es una colección fundamentalmente orientada a materiales docentes para los estudiantes. En nuestro caso, pues el objetivo que tiene previsto es que el público sea de estudiantes y profesionales del ámbito jurídico. De nuevo, enfatizar el hecho de que es en acceso en abierto. Lo enriquecedor de estas obras es precisamente pues, el estudio comparativo de todas las principales instituciones del proceso penal en las distintas fases y también pues, matizar que tienen, como bien sabrán, pues ahora no sé qué ha pasado aquí, tendrán un componente especialmente pues, práctico. Y esto sería todo. Si quedo a su disposición por si hay alguna persona que tiene pues alguna duda que me lo haga saber. Muchísimas gracias. Oye, Krista, ¿quieres agregar algo de la perspectiva española? Unos 30 segundos. Bueno, solo agradecer la posibilidad que nos brinda CEDPAL de participar en este proyecto tan maravilloso que nos ha encantado porque sirve de puente, ¿no? Para hacer la comparativa del proceso penal alemán, español, Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues quedamos a su disposición por si hay alguna consulta. Ana lo ha resumido todo bastante bien. Gracias, Ana. Y bueno, que trabajamos con la profesora Andrea Planchadei que por motivos de otra reunión no pudo estar presente, pero es coautora también de la obra. Y claro, y todos los discípulos de Juan Luis Gómez Colomea, el gran procesalista español que ha hecho la primera traducción del Código Procesal Penal Alemán, la otra es de Julio Maya. Ahora paso la palabra al más viejo de los invitados, Javier Llobet, por favor. Aquí vamos por la
senior, la persona más senior, y Javier ha trabajado muy rápidamente. Ustedes deben conocerlo, es un profesor famosísimo en América Latina, Centroamérica, ha hecho su doctorado con nosotros. Estuvimos juntos en Freiburg hace 30 años casi, cuando hiciste el doctorado con el profesor Esa en el Max Planck. Después, muchos lo conocen, y él ha asumido también ese proyecto y ha hecho el libro que ven aquí en azul, que lamentablemente solamente nos queda ese ejemplar. Hay un ejemplar de venta, por favor, puedes hacer una opción. Un ejemplar de venta, el libro ya está en la biblioteca, pero otros libros tienen que comprar en Costa Rica directamente o contactar a Javier. Javier, tienes la palabra. Bueno, sí, el más viejo, aunque Kai no está muy distante a mí, pues nos conocimos incluso antes de que fuera un profesor tan conocido y tan famoso como es hoy, ¿verdad? Cuando yo estaba terminando mi doctorado y Kai acababa de terminar su tesis doctoral, sí. Desde ahí pues hemos mantenido un gran contacto y también, bueno, eso ha hecho posible también la publicación de algún libro de Kai en su momento, que antecede a esta, sí, sobre derecho procesal penal contemporáneo en Costa Rica, fue publicado, y otros libros también de Kai, ambos en Costa Rica, sí. Pues creo que es una gran oportunidad, sí, para hacer un trabajo, sí, de derecho comparado. Yo creo que parte de lo importante de este proyecto es incluso comparar, sí, los comentarios que se puedan hacer desde las diferentes perspectivas en Latinoamérica, sí, a través de múltiples, sí, publicaciones. Yo, pues, el que había visto el borrador, sí, cuando estaba terminando este era el de Pablo, en su momento, que nos había mandado un borrador, y por supuesto tengo digitalmente esta versión española, así que estaba mencionando, sí, que está en el sitio web del centro. Del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, ¿sí? Para nosotros, pues hemos mantenido siempre un gran contacto en Costa Rica, con Alemania, sí, muchísimos profesores de la Universidad de Costa Rica fueron a Alemania con diferentes profesores. El primero de ellos, Francisco Castillo, sí, que publicó diversas obras, sobre todo en Derecho Penal Sustantivo, pero inicialmente algunos artículos importantes sobre la inmediación, sobre el principio de publicidad, sobre el interés para impugnar, sobre la no reforma en perjuicio, y su obra principal en derecho procesal penal fue sobre el procedimiento de revisión, ¿sí? Y hemos mantenido también un gran contacto a través de muchos artículos que se han publicado en Costa Rica de profesores alemanes, a través de la revista de Ciencias Penales y la revista de la Maestría en Ciencias Penales, muchos artículos, sí, de Kai, de Schunemann, de Roxin, del profesor Esa, de Plitwitz, bueno, de otros también profesores alemanes, sí. El Código costarricense, sí, hay que decir, sí, que recibe una influencia indirecta del Código Procesal Penal o de la Ordenanza Procesal Penal alemana, sí, a través de la influencia que recibe del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, sí, cuyo principal redactor fue Julio Mayer, sí, que pasó grandes estancias en Alemania, sí, y que trasladó en gran parte algunos de los aspectos de la Ordenanza Procesal Penal Alemana al proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988, ¿sí? Como las regulaciones sobre el principio de oportunidad no idénticas, ¿sí? También sobre el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público, ¿sí? La etapa intermedia, ¿sí? Las discusiones también sobre la prisión preventiva a partir del proyecto alternativo alemán de 1983, las discusiones alemanas también en relación con la cesura, para citar algunos ejemplos, digamos, con respecto a eso. Si Costa Rica tiene un código mixto, sí, desde 1973, influenciado por el Código de Córdoba, argentino, sí, uno de los primeros países latinoamericanos, y después bajo la influencia, sí, de Córdoba, y que fue implementado en algunas provincias argentinas desde que entró en vigencia en el 75, y después el Código Procesal Penal de 1996, que entró en vigencia en el 98. Muchos países, sí, latinoamericanos tienen regulaciones similares, y en el caso centroamericano,
Guatemala, Honduras, ¿sí? El Salvador y Panamá sí tienen regulaciones similares también, en parte influenciadas por la ordenanza procesal penal alemana de manera indirecta, como mencionaba, igual que otros países también latinoamericanos, ¿sí? Pues quiero agradecerles sí, acá y la oportunidad que me dio de participar en este proyecto y pues muy contento también de tender este puente, sí, entre Alemania y Costa Rica desde el punto de vista comparado y también con los otros países latinoamericanos y con España. Muchos saludos. Muchas gracias, Javier, y también muchas gracias al profesor Klaus Volk, que ha aceptado esta oportunidad. Él ya está un poco viejo, como saben, pero siempre enviamos los libros para él y él había sido muy, muy agradecido por haber visto que su obra así tiene una extensión y tiene una ampliación con sus partes, ¿no? Sus complementos como desde la perspectiva nacional. Por eso también es importante, Juan Sánchez, tener más libros del Perú. Y la pregunta, Javier, para ti es, ¿cómo la gente consigue el libro suyo de las ediciones de esta editorial en Costa Rica? ¿Cómo es disponible? ¿Cómo es accesible para la gente? Sí, hay grandes problemas, por supuesto, para la distribución de libros desde Costa Rica. Y hoy día se ha dificultado mucho, sí, con todos los costos de envío, sí. Pues la editorial jurídica Continental, sí, es la que lo editó y pueden dirigirse directamente, sí, a la editorial jurídica Continental. Creo que la librería Expolibros, que tiene una página web, lo tiene también, lo tendría a la venta para el envío al extranjero. Sí, pero es Muy gran bien. parte de los problemas, los grandes costos ahora de envío hacia otros países, sí, que ha dificultado mucho. Costa Rica no ha tenido, sí, una buena distribución de las publicaciones que se hace en Costa Rica hacia otros países como tienen, por ejemplo, Sí. otros países como México, o Perú, o Colombia, o Argentina. Sí, perfecto. Bueno, es una razón para viajar a Costa Rica para comprar el libro. Bueno, ok. Entonces, mira, pasamos la palabra a Pablo Larsen de Argentina, que ha sido el autor de la versión que tengo aquí de Hammurabi, que como saben, la versión original del libro de Klaus Volk, en la cual fueron involucrados varios colegas argentinos, Daniel Pastor y otros, en la primera traducción que mencionamos también en esta segunda edición, y ha sido una gran contribución, y muchas gracias a Pablo por haber asumido ese trabajo de retrabajar todo esto y hacer y agregar la parte argentina. Por favor, Pablo. Gracias, Kai. Es un placer estar acá con ustedes, o desde acá, desde Argentina al menos. Me hubiese gustado poder estar en Alemania para compartir una cerveza, que creo que es lo más interesante, pero bueno, un gusto estar acá con ustedes, desde acá al menos, desde Argentina. Voy a tratar de sumar, pues, preguntaba la disponibilidad de tiempo, voy a tratar de usar menos de 5 minutos para tratar de contarles un poco, como decía Kai, en qué consiste el proyecto desde el punto de vista de la edición nacional argentina, que es, como Kai mencionó también, es este libro que se puede ver acá, que ustedes seguramente comprarán o no, depende de cuán inteligentes sean, y que salió publicado bajo el título Derecho Procesal Penal Alemania-Argentino por la editorial Hammurabi de Argentina, que es una editorial que permite el acceso del libro tanto en formato papel, mediante envíos internacionales, pero también a costos menores, mediante accesos por suscripciones para vía digital, para la versión ebook del libro, que es algo importante señalarlo. Básicamente lo que me gustaría destacar sobre la posible importancia de este libro, a nivel internacional de alguna forma, pero quizás focalizándolo desde la perspectiva argentina en particular, tiene que ver con lo siguiente. Creo que la relevancia de la obra del profesor Volk, ya sea para Alemania en su versión original y en sus traducciones al castellano para distintos países hispanohablantes, creo que es una ya conocida por casi todos y todas. Saben que es un libro que lo que se propuso hacer es una exposición elemental y sintética del derecho procesal penal alemán, que no está dirigida, digamos, a grandes disputas de carácter científico, sino que tiene una finalidad fundamentalmente práctica, didáctica, orientada a un público concreto, como pueden ser estudiantes de grado. Eso es algo que ya todos lo saben y todas lo saben. La edición argentina, digamos, lo que creo que puede aportar, al igual que las ediciones nacionales en sus respectivos países, como saben, es un complemento a lo que se dice en esa obra sobre el derecho procesal penal alemán,
se incluyen, como habrán visto quienes conocen los libros, al final de cada parágrafo de la exposición del derecho procesal penal alemán, una exposición que tiene el mismo enfoque, es decir, un enfoque muy sintético, descriptivo, orientado a la práctica, de lo que es el derecho procesal penal, en este caso argentino. De esta manera, digamos, quien lea la obra en esta nueva edición va a poder encontrar, por mencionar algunos ejemplos, en el capítulo vinculado a los fines del proceso penal en el derecho alemán. A continuación de esa exposición que hace el profesor Folk, van a encontrar una exposición de cómo se conciben los fines del proceso penal en el derecho argentino, con respectivos diálogos, de similitudes, críticas algunas veces, con lo que es el derecho procesal penal alemán, y así con distintos institutos como puede ser el rol de la víctima, el rol de la defensa, el recurso de casación, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es una obra que puede ser útil, y a esto quería apuntar concretamente, por dos razones concretas. En primer lugar, algunas que ya mencionaron las colegas de España, por ejemplo, que tiene que ver con la forma en que un libro que concentre en una misma obra, digamos, una exposición del derecho procesal penal alemán y una exposición del mismo tema desde la perspectiva de algún otro país, creo que son obras que facilitan de manera muy, muy notable el diálogo científico y la elaboración de análisis comparativos, por ejemplo. En esa medida creo que la obra puede ser particularmente útil, pero en segundo lugar creo que, y con esto termino, puede ser particularmente útil incluso si uno prescinde del análisis del derecho comparado, en la medida en que contar, en este caso en Argentina, con una obra que adopte el mismo enfoque que la obra del profesor Folk y que proponga hacer una descripción acerca de lo que el derecho procesal penal argentino es, esto es, una obra que tenga un enfoque casi exclusivamente descriptivo y no necesariamente normativo, creo que puede ser útil en la medida en que en Argentina, y esto es algo para quienes estén en el auditorio y sean de Argentina probablemente lo puedan advertir, no existen necesariamente obras que adopten este enfoque sintético, descriptivo, modesto de lo que el derecho procesal penal argentino es, sino que abundan, o casi en su totalidad, digamos, la literatura argentina se ha propuesto muchas veces enfoques de tipo normativo, esto es, exposiciones, magníficas exposiciones muchas veces, acerca de lo que el derecho procesal penal debe ser desde la perspectiva de cada autor o autora. Y en esa medida creo que contar con una pequeña obra modesta que intente no participar, no hacer grandes elaboraciones científicas, sino describir de la manera más precisa posible cómo es, al margen de cómo debería ser el derecho procesal penal, en este caso argentino, puede ser útil no solo para la enseñanza del derecho, por ejemplo, o para los análisis comparativos, sino también para la crítica que desde la academia uno o una pretenda hacer del derecho procesal penal argentino en este caso, en la medida en que conocer cómo es algo es útil o en alguna medida una condición necesaria para poder valorarlo y analizarlo críticamente con posterioridad. Y en estos dos aspectos, digamos, creo que puede radicar el aporte de la obra, en el ámbito al menos particularmente argentino, pero creo que hispanohablante también en general. Así que eso sería todo, digamos. Les agradezco por la invitación a participar y quisiera destacar también, con 30 segundos, lo importante que es, me parece, en el marco de este proyecto, destacar la labor de las personas que tradujeron la edición, ya sea en el caso de Daniel Pastor, Alberto Nanzer, Eugenio Sarra Beirús y Noelia Núñez, la primera edición disponible a nivel hispanohablante, y en el caso de esta actualización, el trabajo de Sem Sandoval, por ejemplo, Rodolfo Espinosa y Gustavo Urquizo, en la medida en que sin la traducción, sin el trabajo de traducción que hicieron estas personas, ninguna y ninguno de los que estamos acá podríamos haber hecho nuestro pequeño aporte, y en esa medida creo que es importante destacar. Eso sería todo. Si hay preguntas o algo para generar un diálogo, bienvenido sea y quedo a disposición para eso. Bueno, muchísimas gracias. También muchas gracias por mencionar las otras personas. Justamente Eugenio hoy ya fue mencionado porque ha sido el traductor de la obra de Brittwitz, ¿no? Del libro publicado por Marcel Pons. Y aquí es la hermana de Noelia, solamente como información anecdótica en el curso. No está ahora aquí, salió para tomar cerveza, no sé. Vas a reportar a Noelia que no está en tu presentación, Pablo. Bueno, aquí vamos a Colombia. Colombia que tiene otra editorial muy, muy importante. Hablamos de Hammurabi, importantísimo, pero Temis, la editorial Temis, que es una editorial tradicional en el continente, y logramos de publicar la edición que ven aquí en amarillo con Carlos Guillermo Castro en Temis. Por favor, Carlos Guillermo.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Para comenzar, quisiera dar un agradecimiento muy especial al profesor Cayambos y a CEDPAL por haberme permitido ser parte de este gran proyecto en el que se hace un análisis de los derechos procesales penales de varios países latinoamericanos, así como también de España, a partir de una de las mayores obras publicadas de derecho procesal en Europa. Quiero resaltar que en las últimas décadas en América Latina se ha habido un particular proceso de introducción del sistema acusatorio desde finales de los años 90 del siglo XX, particularmente en países como Chile, Perú, México, Panamá, Argentina y Colombia. Esta tendencia tiene una gran paradoja, y es que nuestros modelos constitucionales y penales sustantivos son mucho más cercanos al proceso alemán que al de los Estados Unidos, lo cual ha generado numerosos retos que solamente pueden solucionarse con el estudio coordinado de nuestros derechos procesales y retomando los principios y la estructura del proceso penal alemán. En este sentido, por ejemplo, nuestras constituciones se elaboraron en gran medida con inspiración en la ley fundamental alemana y así también la parte del derecho procesal penal constitucional que se aplica en nuestros países. Asimismo, las decisiones de nuestros tribunales constitucionales han adoptado numerosas decisiones en materia procesal penal con base en lo señalado por el Tribunal Constitucional alemán. Y, cómo no decirlo, nuestra dogmática penal sigue los lineamientos del sistema penal sustantivo alemán desde hace más de 5 décadas. Sin embargo, nuestros parlamentarios en América Latina prefirieron la incorporación del modelo del sistema penal acusatorio con tendencia más anglosajona, lo cual ha generado paradojas para hacer compatibles figuras tales como la duda razonable con el indubio pro reo, el principio de legalidad con un principio de oportunidad discrecional más cercano al modelo anglosajón, los preacuerdos con el principio de culpabilidad, entre otros. Por ello, la introducción del sistema acusatorio progresivo en América Latina se realizó de manera coordinada y extensiva y asimismo también es importante hacer este tipo de estudios de derecho comparado en materia procesal penal para solucionar algunos retos que se han presentado con la introducción de este sistema. La versión colombiana conserva la misma estructura de los 40 capítulos de la obra y recoge al final de cada uno de ellos los comentarios de cómo se aplica cada uno de esos temas en Colombia, utilizando la jurisprudencia más relevante de nuestro país, así como también la doctrina iberoamericana en derecho procesal penal. En la obra se hacen numerosas referencias, como se hacen en las otras obras también de los demás países, a la obra original con tal de que podamos tener un nexo muy estrecho entre los textos. En este aspecto quisiera destacar algunos aspectos de la obra. En primer lugar, la obra contiene numerosos capítulos relacionados con los objetivos, los presupuestos procesales y los principios del sistema, lo cual no es muy frecuente en obras de esta naturaleza en América Latina, que muchas veces se centran específicamente en el análisis de las normas del procedimiento penal. Ello permite dar una orientación axiológica en una rama del derecho que tradicionalmente en Latinoamérica es más pragmática. En segundo lugar, la obra tiene un enfoque en el derecho penal probatorio. Muchos de los capítulos que ustedes encuentran en la obra original, así como también las versiones nacionales, están relacionados con temas como el derecho probatorio, la producción de la prueba, el deber de esclarecimiento, el derecho a requerir prueba y la libre valoración de la prueba. Un tercer aspecto es que la obra estudia aspectos esenciales de la estructura del proceso penal, tanto el alemán como, pues, en nuestro caso, el colombiano, haciéndose un análisis comparativo que nos ha permitido ver cómo realmente hay muchas similitudes. Se podría pensar que son sistemas con estructura distinta, pero cuando se abordan a profundidad, se ve que hay muchísimas similitudes. En cuarto lugar, también la obra hace un particular análisis del hecho jurídicamente relevante, que es un tema que se viene abordando mucho en el derecho procesal latinoamericano, pero que en nuestras obras clásicas, nuestros manuales clásicos de derecho procesal, no se estudiaba a profundidad. Asimismo, se hace un análisis de lo que se denominan las injerencias procesales. Eso me llamó mucho la atención cuando comenzamos a trabajar
en esta obra y cómo se hace una orientación constitucional, lo cual es muy importante porque es aplicable a todos nuestros países, teniendo en cuenta que si bien las legislaciones de pronto son más cercanas al modelo anglosajón, cuando uno ve nuestras constituciones en el apartado de garantías procesales, pues son mucho más cercanas al modelo alemán. Y eso hace que los límites de las injerencias puedan seguir perfectamente los principios abordados en la obra. Este análisis comparativo entre los sistemas permite abordar retos muy importantes frente a la aplicación del sistema acusatorio en América Latina y particularmente en este caso en Colombia, que no podrían ser abordados a partir de una visión netamente anglosajona. Reitero que nuestros sistemas procesales son muy curiosos porque si bien en estas leyes que se habían presentado desde finales de los años 90, una tendencia más hacia lo anglosajón, nuestras constituciones en sus capítulos relacionados con temas de derecho procesal penal y garantías procesales son más cercanos al derecho europeo continental y particularmente a la ley fundamental alemana. A partir de allí hay herramientas para poder dar luces sobre aparentes antinomias, como por ejemplo un debate muy interesante que ha abordado, por ejemplo, el profesor Fernando Velázquez en Colombia, y es la aparente antinomia entre la legalidad y la eficacia del sistema, especialmente en materia de figuras como el principio de oportunidad y los preacuerdos, que aparentemente serían una excepción a la legalidad en un sistema que sea muy abierto a discrecionalidad de principio de oportunidad. Pero con el sistema que es más reglado alemán se puede tener una comprensión más específica de cómo solucionar esa aparente antinomia. El segundo es la determinación de estándar probatorio frente a la demostración de elementos del delito fundados más en la dogmática penal alemana que tienen nuestros países que en las exigencias del common law, lo cual requiere aplicación de principios del derecho probatorio y cómo puede interpretarse el indubio pro reo en relación con el principio de duda razonable que es más anglosajón. En tercer lugar, también el alcance de ritualidades en un modelo procesal formalizado como los nuestros, pero que exige la prevalencia del derecho sustantivo, que la obra original hace mucho énfasis en eso, y eso realmente es supremamente importante, la prevalencia de lo material sobre lo procedimental, pero que tiene que haber un nexo muy estrecho entre ambos. Y finalmente también la obra tiene un componente muy importante en cuanto a los límites del exceso en la utilización de la prisión preventiva, de unos límites constitucionales que son aplicables en nuestros países precisamente por esa base en el modelo del proceso penal constitucional. Eh, por eso, para ya terminar, quisiera destacar que este modelo de proceso penal, con gran énfasis en la constitución que se propone, permite solucionar muchos problemas y muchos retos del formalismo que muchas veces caracteriza a los procesos penales netamente acusatorios, especialmente en América Latina. Retornar a los principios, la utilización de esos principios constitucionales que, reitero, son comunes para todos nuestros países, incluyendo, por supuesto, también España, de cómo a través de estos principios esta obra nos permite solucionar muchos de esos grandes retos que ha tenido la introducción del sistema penal acusatorio en América Latina. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, también para enfatizar la estructura común de todos estos libros, porque todos han seguido esa estructura, eso hemos acordado antes, eso fue un poco parte del proyecto colectivo, que seguimos la estructura del libro original de Volk y ustedes hacen comentarios a cada capítulo y así se ha hecho, como también en el libro peruano Juan Sánchez, que fue publicado por Ubilex. Entonces, por favor, Juan Sánchez, su intervención. Estimado profesor, estimados colegas, estimados profesores, primero agradecer al profesor Cayambos, a la universidad por la oportunidad de poder establecer unas líneas en el texto pues tan fundamental de Folk
que es muy importante para nuestros estudios, nuestra práctica profesional. Y esto yo quisiera poner relevancia un poco en la historia del proceso en América Latina, del proceso penal. Recordarán ustedes, pues, de que en el siglo XX había diversas dictaduras en diversos países que usaban, pues, el proceso penal como también un instrumento de persecución. Frente a ello, pues, hubieron muchos juristas, muchos aportes, intentando, pues, tener un proceso penal más humano, un proceso penal con derechos, y por ello, pues, se fue dando en varios países las eh, reformas al proceso penal en toda Latinoamérica. Pero detrás de ello hay, pues, una estructura que seguir, y es como lo decía el profesor Jovet, el modelo, pues, el código modelo para Iberoamérica, eh, los aportes de la Escuela de Córdoba, y obviamente detrás del modelo, del código modelo, la ordenanza procesal penal alemana, el código de procedimiento penal italiano, entre otra normativa, que ha buscado, pues, que tienen, pues, instituciones ya que se van renovando, que van llegando hasta nuestros países. Por ejemplo, el profesor colombiano hablaba acerca, pues, del principio de oportunidad, que en el Perú todavía es el principio de oportunidad arreglado, que obviamente lo hemos estudiado mucho nosotros en en la doctrina alemana. Ya, claro, no llega en la misma forma a nuestros países, pero tenemos referencias de las Praje y otras instituciones en las cuales, pues, se puede ver estos principios aplicados. Pero además, y es importante, pues, justamente este diálogo entre los diversos países y sobre todo entre los países de Latinoamérica o Iberoamérica con Alemania, justamente por la influencia que tiene su derecho en nuestros países. En mi país, hace poco hubo puesto una discusión acerca de la suficiencia probatoria para poder llevar adelante ciertas etapas del proceso o para tomarse determinadas medidas. Y se estableció, pues, una serie de estándares a través de lo que se denominan sospechas. Sospecha inicial, sospecha simple, sospecha suficiente. Y entonces, en mi país, la gente quedó un poco confundida porque eso no estaba en el código. ¿Y de dónde lo habían traído? Lo habían traído de algunos libros, pues, del profesor Roxin. Pero justamente ahí está el, el gran aporte o la importancia del diálogo entre las tradiciones jurídicas. Porque si es que uno comienza a analizar, pues, los temas de la sospecha, encontrará de que en Alemania hay un desarrollo de ello. En el libro de Folk está claramente desarrollado, mucho mejor que en el pronunciamiento de la Corte Suprema que trató sobre ese tema en mi país. Entonces, yo invito, pues, a que retomemos estos diálogos. Es importante para nuestros países, aparte, ¿no?, de la discusión que puede haber en Latinoamérica, sobre todo, acerca de los modelos del proceso penal, si es adversarial, si es acusatorio, y etcétera. Lo que debemos reconocer es de que fuera de esa discusión, en el centro mismo de la técnica procesal, está, pues, los aportes que desde Europa han llegado hace mucho tiempo a nuestros países y que lo vemos en instituciones como el principio acusatorio, la separación de funciones, le decía el principio de oportunidad, les decía, pues, los temas probatorios, por ejemplo, la prueba prohibida que se llama por acá, provisiones probatorias que se llama por allá, que tiene, pues, ciertos puntos de incidencia. Entonces, nunca está de más, pues, regresar a las fuentes, analizarlas y contrastarlas, porque eso ayuda a entender también nuestro derecho. Eh, entonces, en mi país, pues, hubo esta pequeña discusión sobre qué cosas eran sospechas. Bastaba, pues, regresar a la fuente alemana para entender de qué estábamos hablando. Y estoy seguro de que son más temas en los cuales uno puede darse cuenta de ello como
hemos estado indicando. Entonces, es fundamental, pues, este diálogo es al menos para mis amigos y amigas peruanas, se puede encontrar el libro en la editorial Ubilex, que tiene un número telefónico 949-982-598, pero que también se distribuye a nivel regional, ¿no? A provincias, el extranjero, se contactan con ellos y ellos hacen todas las operaciones para tal fin. Pues como les digo, es importante tener un texto que de manera sencilla te explique cómo funciona eh, adecuadamente, ¿no? ¿Cómo es que funciona el sistema procesal penal alemán? Y de mi parte, pues unos comentarios que acompañan y explican cómo funciona el sistema peruano y cómo es de que existe, pues, semejanzas y diferencias en nuestros ordenamientos. Entonces, esta obra es valiosa, pues, por lo que podemos hacer con ella, por la información que nos trae y porque nos regresa, pues, a lo que el proceso penal ha sido durante muchas décadas en Latinoamérica y en Europa. Gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora pasamos a Chile, representado por Sem Sandoval de la Universidad de Antofagasta y también doctorando aquí en la Universidad de Göttingen. Y Sem, seguramente nos vas a contar que va a salir pronto la versión chilena, porque este libro nos falta todavía. Sem, por favor. Sí, voy a tratar de no demorarme más de 5 minutos. También parto por agradecer al profesor Cayambos, que es mi profesor tutor además, a Rodolfo, a todos los compañeros del CEPAL, a los profesores presentes, a los colegas latinoamericanos e iberoamericanos también que están escuchando la transmisión. Y sí, efectivamente, bueno, hay libros que de pronto van marcados un poco por la vida. eh, y yo creo que este es el caso, por eso se ha demorado un poco, pero el compromiso sigue latente. Eh, Ahora, en cuanto a los méritos del libro en sí mismo, en las bibliotecas latinoamericanas, a mí en lo personal me pareció desde un principio muy interesante, por cuanto no son tantos tampoco las obras completas sobre derecho procesal penal alemán, que antes de Folk estaban disponibles para el mundo hispanoparlante. En ese sentido, bueno, estaba el trabajo del profesor Gómez Colomé, también la traducción que se realizó a la obra del profesor eh, Klaus Roxin. El problema es que no había más, entonces era muy difícil empezar a establecer ese puente entre el derecho nacional propio y Alemania. Y en ese sentido destaco también lo que indica el profesor Llobet, que fue uno de nuestros primeros embajadores también estudiando en Alemania, de esta necesidad de establecer los puentes entre uno y otro país. En ese sentido, yo creo que la obra de Folk, sin duda que contribuye con eso. Fuera de eso, también la comparación misma, de la semejanza por supuesto las diferencias, hacen que uno conozca más también no solamente el derecho extranjero, sino que incluso el derecho propio. Entonces ahí también Mirjam Damasca dice que una cosa se vuelve más propia también cuando se la compara. Ahora, la visión local me parece también que es muy interesante, sobre todo cuando la realizan especialistas en la materia, por cuanto muchas veces los términos también cuando uno está leyendo alemán y los traduce al español son equívocos, o no se comprenden bien la extensión de la figura. Entonces la lectura que haga un experto nacional aterrizándolo es muy importante, sobre todo para el futuro. Me refiero en ese sentido a lo que puedan leer nuestros estudiantes. Eh, en cuanto a la relevancia del derecho procesal penal alemán, ya creo que se ha dicho prácticamente todo en las intervenciones anteriores, pero solamente recuerdo eh, que esta fue la fuente también de la cual dio Julio Mayer. O sea, y también lo traigo a colación eh, en lo tocante a lo que fue el inicio del proceso de reforma que vivió Latinoamérica desde los años 90 en adelante. Y en lo tocante al derecho procesal penal chileno,
Explícitamente nuestro código indica que el derecho procesal penal alemán es una fuente del derecho procesal penal chileno. Entonces, hay semejanza y hay diferencias y ese puente es interesante. Nosotros, en este sentido, ya hemos avanzado bastante y lo que queremos es conservar la naturaleza y el espíritu del libro de Ford, que es un libro para estudiantes. De hecho, un libro que está pensado para que los estudiantes de Alemania den el examen de grado. Y en ese sentido, la orgánica, la separación de funciones, cómo funciona la investigación, los hitos de la etapa intermedia, los juicios, los recursos, en fin, en sus aspectos esenciales para nosotros son muy importantes. Ahora, lo que puedo decir sobre la recepción que ha tenido el libro ya en Chile, sobre todo he podido acceder desde acá a la obra de las colegas españolas que está Open Access, y la verdad que la respuesta ha sido muy positiva. Eh, Sobre todo, digamos, lo que se destaca es la claridad de la estructura, la claridad de la explicación, y también algo que me ha llamado mucho la atención, que cada capítulo comienza con un caso que al final se resuelve, cuestión que también eh, es novedosa para nosotros. Así que, bueno, ya felicitar a todos los autores acá que ya cumplieron con su deber. También rescato las palabras, no me acuerdo quién lo indicó, que tiene un desafío también súper importante que es leernos mutuamente, ¿ya? En los comentarios nacionales, por cuanto también vamos a poder tener una visión más amplia de lo que es este fenómeno punitivo, que en el caso latinoamericano no es el mismo que hace 30 años, que cuando esto comenzó. Esto ha tenido muchas reformas. De hecho, el derecho procesal penal chileno en los últimos 12 meses ha cambiado bastante su estructura y naturaleza. Entonces, eh, yo creo que el conocimiento gana y en ese sentido felicitar la iniciativa del profesor Cayambos, agradecer la oportunidad también a mis compañeros de ponerme en esa situación de trabajar en equipo y bueno, con un amor al conocimiento que nunca debe cesar. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y también por mencionar el tema de la traducción y de ajustar las versiones. Yo recuerdo muy bien cuando Sem, que estaba uno de los traductores de la segunda edición, con Gustavo aquí, con Rodolfo, discutieron, ¿no? México, Chile, Perú. Después tenemos otros españoles de otros países y cómo podemos, de la versión argentina, de la traducción de argentinos, una versión que entienden los mexicanos, ¿no? O que entiendan otros colegas de otros países. Entonces, ese trabajo también de ajustar, incluso nosotros admitimos que los autores nacionales cambian el español, o sea, en la versión del folk, de la traducción argentina primera, cambiar tal vez para el contexto nacional algunas palabras, si bien el español es bastante más uniforme que el portugués, ¿no? Bastante más, y aún así siempre existen esas diferencias, y eso también ha sido importante, y claro, la posibilidad de tener acceso a la versión española es una gran ventaja. Al final vemos esta ventaja del Open Access y tal vez en el futuro también podríamos pensar en que las otras versiones, después de un cierto tiempo de producción para las editoriales, pueden ser convertidos por lo menos en versiones escaneadas que podemos hacer disponibles gratuitamente para así facilitar el intercambio transnacional, ¿no? Sobre esos temas. A mi lado ahora está uno de los coautores mexicanos de la versión mexicana, o sea, de otro país muy importante, evidentemente, en el continente, Rodolfo, que va a hablar un poco sobre la experiencia que tenía con su hermano, ¿no? En trabajar en la versión mexicana. Rodolfo, por favor. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias pues a los asistentes que a pesar del cansancio y del calor aquí siguen con nosotros. Efectivamente, ser el último en esta presentación es un doble reto. En primera, porque pues ya estamos todos cansados, y en segunda, porque pues es difícil
pues, evitar ser repetitivo y sobre todo siempre uno se pone nervioso compartiendo con tantos notables juristas de los diferentes países, pero desde luego el libro representa una especial, tiene un especial cariño, un especial valor sentimental, porque como lo mencionaba el profe, junto con mi hermano fui coautor del mismo. Y bueno, pues a pesar de las discusiones académicas, había que sumarle las discusiones familiares, ¿no? Entonces ahí se ponía todavía más interesante la cosa. Pero primero quiero destacar que la versión mexicana es un trabajo inédito, a pesar de nuestra cercanía procesal y nuestra cercanía material, particularmente como lo mencionaba Carlos Castro Cuenca, no se había escrito en México una comparación o un trabajo semejante entre Alemania y México. Y por otro lado, me parece que tender puentes es muy importante porque todos los días, sobre todo en el foro, nos enfrentamos a los mismos problemas y es fascinante descubrir cómo en diferentes circunstancias, en diferentes contextos y en diferentes países buscamos resolver esos mismos conflictos. Entonces, este proyecto nos ayuda a tener una visión más integral del procedimiento, no solo en comparación con Alemania, sino también particularmente con los demás países que han integrado el proyecto. Y también, desde luego, un agradecimiento muy especial a Gustavo a Gustavo Urquizo y a Sem Sandoval, que colaboraron en la parte de la traducción conmigo y que tampoco fue muy sencillo el uso del lenguaje, no tanto la traducción en sí misma, sino la unificación y la uniformidad, precisamente por aquellas exquisiteces del idioma que aparentemente uno no se da cuenta, pero a veces hay palabras que suenan más formales en un contexto y en un país que en otro y viceversa. Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora, ha sido un gran privilegio trabajar con ambos y desde luego que los invito a todos a leer las obras.